Lo pueden acceder desde ahí. Por aquí se los voy a leer. Igual ustedes lo pueden seguir en la plataforma. Dice, primer proyecto. Descripción. El proyecto consiste en la construcción de una calculadora científica de bases decimal y binario, utilizando como herramienta de programación el lenguaje C. La calculadora deberá poder realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división, así como las siguientes funciones: trigonométricas, seno, coseno, tangente, potencias, cuadrado, cúbica y un número elevado a la n. Logarítmicas, base 10, natural y exponencial. Funcionamiento: todas las operaciones aritméticas deben ser efectuadas en base binaria. Esto quiere decir que si está trabajando en una base decimal o binaria, el operando debe ser convertido a base binaria. A continuación, proceder a hacer la operación indicada por el operador. Y, a ver, por ejemplo, si estamos operando en decimal, 5 más 8, por ejemplo. Ese 5 se pasa a binario, el 8 se pasa a binario, se suman en binario, y el resultado de esa suma en binario se pasa a decimal, y entonces ya se muestra en base decimal. Si, por ejemplo, yo estoy operando en base binario, pues ahí no tengo nada que hacer, o sea, porque estoy trabajando ya en binario. Entonces, si sumo dos números en binario, pues entonces puedo operar tranquilamente en binario sin tener que moverme a otra base. Si yo, por ejemplo, ingreso 5 y ahí pongo cambio de base a binario, me tiene que mostrar el número binario. Más otro número binario, el resultado me lo da en binario, ¿sí? Y ese resultado binario después yo lo puedo convertir a decimal si yo quiero. O sea, si yo presiono la D decimal, ahí debiera mostrarme el resultado en decimal. Dice, el proyecto es individual. Cualquier copia o generación de código por una herramienta artificial será motivo de asignar 0 como nota. Para la entrega, el estudiante subirá a un directorio en Google Drive lo siguiente: código fuente, documentación de usuario y documentación técnica. Aquí les muestro una imagen solamente como referencia de qué es lo que yo tendría que ver en la pantalla. O sea, me tienen que dibujar una calculadora. El diseño a ustedes deciden cómo la quieren dibujar. Esto solamente es un ejemplo. Ok, voy a hablar un poquito de la calificación. Como ustedes se habrán dado cuenta, yo no estoy pidiendo que me suban código ejecutable para evitar problemas. Yo no quiero tener el problema de que hay un programa con virus, que yo no lo pueda bajar y no lo pueda calificar. Entonces después se vuelve complicado. Ahí me empiezan a caer los correos y quiero evitar eso. Entonces, la calificación la vamos a hacer en clase. Cada quien me va a presentar su proyecto, lo van a correr ustedes en su máquina y voy a verificar la funcionalidad. Entonces, el proyecto se va a dividir, o la nota del proyecto se va a dividir en dos partes. La primera parte, 10 puntos, que va a ser funcionalidad. Y los otros 10 puntos es lo que yo voy a revisar en el código fuente. Entonces, yo voy a verificar que efectivamente es un programa hecho por ustedes. Voy a verificar a lo interno que efectivamente hace lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que operar en binario, no en decimal. Entonces yo me voy a cerciorar que efectivamente las operaciones internas se hagan en base binaria. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, jóvenes, y no haya ninguna duda. A ver, yo voy a ver la parte de funcionalidad porque ustedes lo van a presentar. ¿Ok? Y eso va a tener un punteo. O sea, si hace todo lo que tiene que hacer, va a tener un punteo. Pero ese punteo va a estar condicionado a la revisión que yo haga del código fuente. Porque si ustedes me presentan y todo funciona, pero cuando voy a revisar el código resulta que, por ejemplo, no operaron en binario, sino que lo hicieron en decimal,
entonces no tiene sentido la nota que yo haya visto. Entonces, la nota o la primera parte de la nota se va a validar con la revisión que yo haga del código fuente. Entonces, si efectivamente lo que yo estoy pidiendo acá es lo que ustedes hicieron en su programa, pues no hay ningún problema. Van a tener la nota tal cual, como haya sido la funcionalidad. Ahora, si no es, pues entonces ahí ya no van a tener la nota que hayan sacado en la parte funcional. De esta forma, estimo que nos vamos a evitar de muchos temas, especialmente el tema de los que a ustedes les permitirá subirlo o les permitirá bajar lo que ustedes suben, pero otra persona no puede bajar si tiene software malicioso. Entonces, quiero evitarme esa parte, ¿ya? Entonces, creo que esta es la mejor forma de hacerlo. ¿Alguna duda con respecto a la calificación? No, ingeniero. Perdón, Ok. ¿esta es en esa zona? ¿Perdón? La nota es los 20 puntos son de zona, de la zona. Así es, así es. Aquí se están jugando ustedes los 20 puntos de actividades. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Sí, Freddy? Sí, buenos días, ingeniero. No sé si me escucha. Te escucho bien, vos. Buenos días. Así como el dibujo que usted puso ahí de la calculadora, ¿hay que usar interfaz gráfica o lo hacemos desde la consola? Consola. Ah, ok. No es necesario que sea gráfico en consola. Ok, está bien, gracias. Ok. Algo que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. La calculadora, pues, debe funcionar como una calculadora cualquiera, donde ustedes ven que el número se va corriendo hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que tomar ustedes en el diseño del ingreso de los números, que el número vaya corriendo a la izquierda. Si yo regreso o presiono la tecla C, solo va a borrar el último carácter que se ingresó. ¿Ya? Si presiono varias veces la tecla C, va a ir regresando y regresando. ¿Ok? Si presiono AC, va a limpiar todo el número que ha ingresado, lo limpia. Entonces, creo que ahí no hay problema porque ustedes lo pueden ver en cualquier calculadora, pues tiene que funcionar exactamente igual. Aquí van a tener ustedes que investigar. Hay una parte de investigación que van a tener que realizar y es cómo hacer las operaciones en binario. Yo no pretendo, y de hecho no lo tienen que hacer así, o sea, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y exponenciales, no es necesario que lo hagan necesariamente en binario, ¿ya? Lo que sí tiene que ser en binario es la suma, resta, multiplicación y división. Las otras la pueden operar en decimal. Ahora, base binaria, pero en binario y presiono el seno o coseno o lo que sea, ese número ustedes tienen que convertirlo a decimal y mediante las funciones que tiene el lenguaje, ustedes calculan el valor, seno, coseno, qué sé yo. Ese resultado, ese sí lo van a pasar a binario, porque recuerden que estábamos operando en binario. Entonces el resultado lo tienen que transformar a binario. ¿Queda claro, jóvenes? La parte de las funciones. Ok, perfecto. Entonces, las funciones las hacen en decimal. ¿Sí, Freddy? Esa parte de las funciones seno y coseno no la entendí bien, no sé si podría explicar otra vez. Ok. Todas las funciones, las trigonométricas, las logarítmicas y las de exponente, esas no las van a hacer en binario, las van a hacer en decimal, para que ustedes puedan utilizar
las funciones que provee el compilador. El compilador puede calcular seno, coseno, logaritmo y todo eso. Eso lo puede hacer. Tiene funciones que ya hacen eso. Entonces, si estoy operando en decimal y me pide calcular un seno, pues sin ningún problema puedo calcular el seno y dar el resultado en decimal. Ahora, si el número que tengo está en binario y presiono seno, coseno o lo que sea, ese número lo tengo que pasar a decimal, calculo la función que me está solicitando y regreso el resultado a binario para poderlo presentar en binario. ¿Ya? Entonces, todas las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales se hacen en base decimal. ¿Ya? Y únicamente, si estoy trabajando en binario, lo regreso a binario. De lo contrario, lo dejo en decimal. No sé si queda claro ahora, Freddy. Sí, todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Bien, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que queda de investigación para ustedes? ¿Cómo es la suma? ¿Cómo es la resta? ¿Cómo es la multiplicación? ¿Cómo es la división? ¿Qué pasa cuando hay números de punto flotante? ¿Cómo se manejan esas operaciones cuando hay números de punto flotante? Porque seguramente van a tener que haber operaciones con punto flotante. Entonces, esa parte queda de investigación para ustedes, para que lo revisen. No es difícil. O sea, de hecho, yo creo que todos están llevando mate discreta o mate de cómputo y ahí se tiene que ver este tema de los números binarios. Si no, de cualquier forma, en el libro que ustedes estén llevando para matemática discreta, ahí tiene que estar. Ahí hay un capítulo dedicado solamente a eso. Y si no, pues hay un montón de literatura al respecto. Entonces, jóvenes, para mí es importante que les quede claro cómo se va a calificar el proyecto, ¿sí? En dos partes, ¿ya? Esa parte queda muy clara. Voy a revisar muy bien el código. Primero, que haga lo que yo estoy pidiendo que debe hacer. Y segundo, pues que lo hayan hecho ustedes. O sea, no tiene sentido entregar una copia. O no tiene sentido que lo genere una inteligencia artificial porque no lo hicieron ustedes. Entonces sí, espero ahí del lado de ustedes bastante transparencia. Recuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje. No es ganar puntos, sino es aprender. Yo sé que esto se mide en base a puntos, pero no tiene sentido. Es como que ustedes se engañen. Es como que ustedes se engañen de que están avanzando, pero realmente no están avanzando y es complicado. Yo prefiero mejor que a alguien no le funcione del todo bien, pero que lo haya hecho él, ¿ya? Porque entonces está aprendiendo, está en el proceso de aprendizaje, a que sea algo que se copie. Entonces, por favor, tomarlo muy en cuenta. En el nivel que ustedes están, yo tengo ya, pues, bastante definido cómo programa alguien. Cuando yo empiezo a ver cosas exóticas, eso me levanta las alarmas. Sí, me levanta las alarmas. No digo que no lo puedan hacer, porque creo que también esa profesión es ser muy autodidacta y tampoco descarto que alguien por iniciativa propia se meta a los libros y investigue y logre hacer las cosas, ¿ya? Pero en esos casos donde a mí se me levanten las alarmas, yo voy a buscar un espacio con esas personas para que me expliquen qué están haciendo, ¿ya? Entonces, no es solamente que funcione, ¿verdad? Sino que sí necesito que haya un poquito de transparencia del lado de ustedes. Ahorita un segundito, jóvenes. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Sí, Daniela? Licenciado, ingeniero, perdón. Yo tenía Vale. una duda. ¿Será que me podría explicar lo de documentación de usuario y técnica, por favor? Muy buena pregunta, Daniela. Ok.
¿Qué es documentación de usuario? En la documentación de usuario, esa es la que va a leer el usuario que usa la calculadora. Si hay alguna particularidad, algo adicional que ustedes vayan a... eso es lo que tienen que poner ustedes en esta documentación de usuario. O sea, ustedes quieren explicar el funcionamiento de las funciones. Si hay algo distinto que haga, qué sé yo, por ejemplo, si estoy trabajando en base binaria, se va a iluminar el número, y si estoy en decimal, va a estar de una intensidad normal. En fin, todas esas cosas diferentes que ustedes hagan se documenta en la documentación de usuario. Documentación técnica, esa es la que va dentro del programa. O sea, son los comentarios que ustedes van a ir haciendo adentro del programa. Porque, digamos que, ¿qué es lo que van a comentar? No van a comentar un ciclo for, por ejemplo, pero sí van a comentar el proceso, por ejemplo, en el que ustedes hacen la conversión a binario. Ahí más o menos van explicando cómo es que se hace, cómo pasan de decimal a binario, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que quiero que documenten técnicamente, o sea, lo relevante, todo lo relevante, que básicamente tiene que ser las conversiones y las operaciones aritméticas, o sea, para más o menos entender qué es lo que están haciendo. No sé si queda por ahí claro, Daniela. Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Sí, Freddy? Sí, ingeniero, con lo de la documentación técnica, entonces no hay que hacer un archivo aparte, sino que todo va documentado dentro del código fuente. Dentro del código fuente. Gracias. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Ok, fecha de entrega, si no recuerdo mal, está para el lunes 7 de octubre. O sea que tienen un mes, 4 semanas para hacer el proyecto. Es un tiempo, creería yo, bastante prudencial para sacar adelante este proyecto. Va a haber gente que lo va a sacar en mucho menos tiempo. Pero no hay que confiarse. Mi recomendación siempre es que ustedes empiecen a trabajar desde hoy. O sea, desde hoy empiecen ya a hacer diseño. Yo sé que es un poquito difícil tal vez al inicio, pero traten de definir cuáles son las tareas principales que hay que hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son las tareas principales? Yo por lo menos identifico las conversiones. O sea, yo de entrada identifico que debe haber una función o procedimiento, como ustedes lo quieran hacer, que haga la conversión de binario a decimal. Otra función de decimal a binario. Ya solo ahí tengo 2 funciones que sé que debo hacer. ¿Qué van a recibir como parámetro? El número. El número. Van a tener que también tener 2 funciones, bueno, 4 funciones para las operaciones aritméticas. Pueden tener una sola función, o así lo visualizo yo, que haga todas las operaciones, no de las de trigonometría, las exponenciales y las logarítmicas, ¿sí? Entonces, esas son las partes principales. Y otra cosa que es muy digamos que es importante, es la columna, lo que yo denomino como la columna vertebral del programa. O sea, recuérdense que todo esto va a estar dentro de un programa principal, ¿sí? O sea, y ahí se va a estar en un ciclo hasta que yo no presione Escape. En el momento que presione Escape, se deberá salir. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese ciclo? Pues estar en varios estados, ¿sí? Vamos, si no ha pasado nada, estoy en el estado inicial. Empiezo a ingresar números, entonces paso a un estado en el que estoy capturando números, ¿sí? Si por ahí me presionan cualquier tecla de conversión, ya sea binario o decimal, dependiendo en qué base esté, pues debo hacer la conversión. Siempre es importante que ustedes sepan en qué base están trabajando. Por default, pueden asumir ustedes que van a trabajar en base decimal. O sea, siempre que se empiezan a capturar números, va a ser en base decimal. Entonces, si yo estoy trabajando en base decimal, que estoy ingresando un número, y de repente presiono la tecla de D,
no debiera pasar nada, porque yo ya estoy en decimal. Entonces ustedes preguntan, ok, presionó D, pregunto, if la base es decimal, entonces no hago nada. Ahora, si estoy en binario y me presionan la D, entonces sí, debo pasar a decimal. Mando a llamar a mi función de conversión, capturo el número en decimal y lo pongo en la pantalla. Y sigo esperando a ver qué otra cosa viene, porque puede ser que, por ejemplo, yo estoy ingresando un número en decimal, 1, 2, 3, y de repente presiono la B de binario, me lo muestra en binario. Sigo ingresando 1, 0, 0, 1, entonces me lo sigue moviendo, y después apacho decimal, me lo regresa a decimal. Y ahora que menciono eso, es también parte del proyecto, o sea, no lo dice, pero es parte del proyecto. Si yo estoy trabajando en base decimal, no debiera poder ingresar un 7, un 5, un 3, sino que solamente 1 y 0. O sea, si yo estoy en base binaria y presiono un 7, no debe pasar nada en la calculadora. Eso quiere decir que ustedes reciben el número, reciben el dígito que estoy presionando. Y ustedes preguntan, ¿estoy en base binaria y es un 7? No hago nada, lo descarto, como que si no pasó nada. Si estoy en base binaria y me ingresaron un 1, un 0, ok, ese sí ya lo voy juntando. Pero de lo contrario no hago nada. Ahora, si estoy en base decimal, pues ahí sí acepto todos los dígitos, pero cuidado, dígitos. No puedo aceptar una A, una B, una C, o sea, eso no lo puedo aceptar. Igualmente hay que filtrarlo. Si yo estoy trabajando en cualquiera de las bases y me presionan una A, una B, es un error. Las únicas letras que se aceptan es la D para pasar a decimal y la B para pasar a binario. Cualquier otra letra no se debe aceptar. Bien, les voy a dar unos minutos. Bueno, de hecho, quisiera que el resto de la clase lo aprovecharan ustedes para leer bien el enunciado y vayan pensando, ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si lo otro? ¿Me entienden? Porque si entonces si hay dudas, quiero que de una vez salgamos adelante de las dudas. Quisiera que ya hoy ustedes tengan un 90-95% de claridad de lo que es el proyecto. Y una última recomendación. Cuando hay alguna duda de algo, por favor, no asuman. No asuman. Pregúntenme a mí. ¿Sí? O sea, no quisiera que a la hora de la calificación del proyecto yo les tenga que decir, ¿y por qué hiciste esto? Y que me digan, es que yo entendí que así era. O, no sé, no me quedó claro y lo hice de esta forma. Entonces, por favor, no quiero que asuman absolutamente nada. Si hay algo que les causa duda, por favor me preguntan y lo aclaramos. No vayan a asumir ustedes. Y todavía tengo una última recomendación. No era la última, esta es la última. Mucho cuidado con las copias. Mucho cuidado con las copias. Yo no estoy en contra de que ustedes se puedan sentar y en grupo o en pareja, no sé, ponerse a pensar, ok, ¿y cómo hacemos la conversión, por ejemplo, de decimal a binario? Entonces, entre todos se ponen a dibujar y ya haciendo los dibujos, ustedes encuentran cuál es el método para pasar de decimal a binario. Ok, hasta ahí, todo perfecto. Pero ya cada quien se va a su casa y lo programa solito. No vayan a cometer el error de que todos empiezan entre todos hacen una función y después solamente se la reparten para que le cambien de forma. Porque ahí es donde ya nos vamos a meter a problemas, porque si yo lo detecto, voy a poner 0. ¿Sí? Recuérdense que no hay forma de que dos cabezas piensen exactamente igual. No hay forma. O sea, aunque se parezca la solución, o sea, aunque todos quieran implementar una solución, se programa diferente.
se programa diferente, aunque sea la misma solución. Entonces, no es posible de que yo pueda encontrarme con funciones que son parecidas. O sea, es imposible. Siempre uno lo detecta. Con solo verlo, inmediatamente yo ya deduzco que eso ya lo había visto antes, comparo, veo que es la misma lógica y ahí es donde está el problema. No es suficiente cambiar variables, no es suficiente mover una arriba y otra abajo, o sea, la lógica no la puede uno cambiar. O sea, si a mí me dan un procedimiento, me dicen, utilizarlo, pero lo cambias, yo no lo puedo hacer, o sea, yo no puedo cambiar la lógica, porque la lógica es la que resuelve el problema. Y si yo cambio la lógica, pues el problema ya no va a quedar resuelto. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Está bien que se junten, está bien que discutan la solución. Ah, no, mira, yo hice esto y lo trabajé de esta forma. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, que a mí me salió más fácil porque utilicé esto y no sé. Pero hasta ahí. Ya cada quien lo programa independientemente. Cuidado, no hay que caer en la tentación de pedirle a alguien que le pase código y tampoco hay que caer en la tentación de querer ayudar a alguien. Porque primero no está ayudando, porque no está aprendiendo. Mejor, si quiere ayudar, sentarse y explicarle. Mira, esto se hace así, se hace de esta forma, lo puedes encarar de esta forma y lo haces tú. Ahí te vas solo. Porque se comprometen los dos, tanto el que da copia como el que recibe la copia. Entonces, no se expongan. Y como les digo, aquí estamos para aprender. Esto es para aprender. No es un tema de, yo voy a sacar los puntos y listo. No, es un tema para aprender. Así que esas son las recomendaciones, jóvenes, tómenlas muy en cuenta. Sigan dando vueltas al enunciado. Piensen ya en temas de programación conforme lo vayan leyendo. Y las dudas que salgan, por favor, me avisan.
Sí, Freddy. Sí, ingeniero, solo tenía algunas dudas que quería resolver antes de que termine la clase. Mande. Lo primero es, los números tienen que salir de derecha a izquierda, ¿verdad? Sí. Correcto. Ok, y lo segundo es, yo tenía una duda con lo de la asignación de teclas. Por ejemplo, cuando yo ingreso un valor y quiero hacer una división, obviamente tengo aquí la tecla de división que es la diagonal y lo ingreso en Correcto. segundo valor. Ahí todo bien. Pero en el caso de las funciones de seno y coseno, les puedo asignar una tecla, por ejemplo, la OPQ, pongámosle, ¿no? O sea, por puro ejemplo. Es correcto. Solamente lo documentas cuál vas a utilizar. Ah, ok. Todo solamente sería eso. Ah, y en el caso de los números negativos, ¿hay alguna restricción? No, no hay restricción. Ahí depende de cómo se vaya dando la operación. O sea, te puedo poner un menos al inicio y el número va a ser un número negativo. Ah, ya. Sí, sí, sí. Todo Buena se opera pregunta. exactamente igual. Buena pregunta. Ahí está. Solamente sería eso, ingeniero. Muchas gracias. Ok, síganle dando vueltas.
Bien, jóvenes, sigan dándole vueltas al enunciado, vayan pensando escenarios, que cómo hago esto, cómo hago lo otro, así como lo comentó Freddy, cómo hago para operar un coseno, un seno. Entonces ustedes pueden decir, ok, si presionan la C se vuelve coseno, si presionan la S se vuelve seno, si es una T se vuelve tangente. Entonces, para que eso también sí vaya quedando en la documentación de usuario, ¿ok? Porque eso tiene que ver con el funcionamiento. Bien, jóvenes, lo dejamos acá, denle vueltas y en la próxima clase vamos a todavía revisar un poquito temas del proyecto y vamos a seguir avanzando en los temas. Les deseo feliz día, jóvenes, pásenla bien y cualquier duda me pueden escribir también al correo electrónico. Adiós, ingeniero.